Capítulo 15. El papel del Espíritu Santo en la interpretación, el uso y la aplicación de las Escrituras. Una tarde hace mucho tiempo, cuando Lillian Trasher tenía 9 años y regresaba a casa a la escuela, se detuvo, se arrodilló al lado de un tronco viejo y oró, diciendo: «Señor, si puedo hacer algo por ti, avísame y yo lo haré». Varios años después trabajó como obrera en un orfanato. Allí ayudó a cuidar 100 niños. Aprendió la lección de vivir por fe con lo que Dios le proveía. También aprendió otras cosas prácticas como coser ropa, cocinar, cuidar bebés, enseñar y encargarse sin ayuda de un gran grupo de niños. Con el tiempo, Lillian dejó el orfanato y asistió durante un año a un instituto bíblico. Regresó al orfanato y conoció a un joven predicador que se llamaba Tomás. Este le pidió que se casara con él y ella accedió. Después ella estaba sentada en un culto de la iglesia y oyó a un misionero visitante que servía en la India. Lillian sintió el llamado de Dios al África. Durante muchos años había orado para que Dios la llamara a ser misionera. Así que ella estaba entusiasmada cuando recibió el llamado. 10 días antes de la boda rompió su compromiso. Ella tenía una carga por África, pero Tomás no compartía su llamado. Poco antes de que su barco saliera para Egipto, alguien le sugirió a Lillian que abriera su Biblia y le pidiera a Dios que le diera un versículo. El primer versículo que le llamó la atención fue Hechos 7:34. «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto». Tiempo después ella escribió: «De esta manera inequívoca, Dios puso su sello final sobre mi llamado». ¿Qué piensa sobre un creyente que simplemente abre la Biblia y mira una página al azar en busca de un versículo que le confirme una decisión importante? Lillian sirvió en Asiut, Egipto, desde 1910 hasta su muerte en 1961, periodo durante el cual ayudó a miles de niños egipcios y a familias que recibieron comida, ropa, alojamiento, guía espiritual y educación, dentro de las muchas instalaciones que tenía que seguir edificando a medida que crecía el complejo ministerial. Su entrega, compasión y valor la hicieron famosa ante el gobierno egipcio, los pentecostales y la gente de muchas naciones. Antes de la muerte de Lillian, un musulmán agradecido dijo: «Creo que cuando se muera, no obstante el hecho de ser mujer y cristiana, Dios se la llevará directamente al paraíso». Lección 15.1. El papel del Espíritu Santo en la interpretación de las Escrituras. En este curso hemos estudiado la hermenéutica, el proceso de interpretar y aplicar las Escrituras. Hemos prestado mucha atención a los principios que deben seguir los intérpretes. Pero en este capítulo consideraremos el papel del Espíritu Santo en la hermenéutica. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos ayudaría. Considere algunas de las cosas que dijo el Señor sobre el papel del Espíritu en la interpretación de las Escrituras. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Estos versículos nos animan a depender del Espíritu Santo cuando procuramos interpretar las Escrituras. Pero surge un gran interrogante. Cuando procuramos interpretar las Escrituras, ¿qué equilibrio hay entre nuestra obra y la obra del Espíritu? Consideraremos 6 principios relacionados con esta interrogante. 6 principios. El papel del Espíritu Santo en la interpretación de las Escrituras. 1. El Espíritu Santo ayuda a los que nacen de nuevo a entender las Escrituras. 2. Ya estudiamos esta verdad en el capítulo 1, pero la repasaremos y ampliaremos aquí. Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Espíritu de Dios entra en una persona cuando nace de nuevo. Entonces dicha persona está en el reino bajo la autoridad de Dios. Cuando el Espíritu está dentro de una persona, la capacita para tener entendimiento. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin el Espíritu, el maestro más sabio de la tierra puede ser ciego a las verdades espirituales, pero los niños con el Espíritu pueden entender la Biblia. Al respecto dijo Jesús: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó». La Biblia es la palabra de Dios. Los que no dependen del Espíritu no entienden plenamente la Biblia.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A veces los no cristianos no entienden la Biblia en absoluto. Están siempre oyendo, pero nunca entienden. Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos nos recuerdan la tierra que está junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otras ocasiones, los no cristianos pueden entender en parte la Biblia. Pueden entender las palabras, los hechos y algunas verdades de las Escrituras. Estos pueden ser como el joven rico que entendió las palabras de Jesús, pero se fue triste. O como Félix, pueden entender la palabra de Dios y tener miedo del juicio venidero. El Espíritu Santo les permite a los creyentes entender y conocer las verdades espirituales que exceden al conocimiento humano. Esto es, nos ayuda a conocer las verdades en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y no solo en nuestra mente. Los teólogos se refieren a este conocimiento espiritual como iluminación, lo que ocurre cuando el Espíritu inculca una verdad en nosotros y la experimentamos. La vemos con los ojos espirituales y la experimentamos dentro de nuestro espíritu. Pablo escribió en estos términos sobre este conocimiento espiritual que excede al conocimiento humano, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así pues, vemos que los que reciben el Espíritu y se someten a Dios y a su palabra entienden las Escrituras de una manera que los no cristianos jamás conocerán. Para entender plenamente la Biblia, debemos aceptarla y obedecerla. La senda de los justos se hace más fácil de ver y de seguir, mientras que la senda de los desobedientes se hace más oscura. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales y nuestro corazón a las verdades de la palabra de Dios. Nos ayuda a entender, recibir, amar, aceptar, creer y experimentar la palabra de Dios. Debido a nuestra relación con el Espíritu, podemos saber y creer profundamente dentro de nosotros lo que significan las Escrituras. 2. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes cuando estudian las Escrituras. La mayoría de las veces Dios trabaja con nosotros y no sin nosotros. Él nos da semillas, pero nosotros debemos arar la tierra, sembrar las semillas y cegar la mies. Nos da alimento, pero debemos cocinarlo y comerlo. Nos da los pies, pero debemos caminar. Nos da la Biblia, pero debemos estudiarla. El Espíritu Santo no reemplaza la necesidad de estudiar. Los niños que nacen de nuevo todavía necesitan asistir a la escuela. Y todos los hijos de Dios, todos los que han nacido de nuevo, deben estudiar para interpretar correctamente la Biblia. Jesús les dijo a los líderes judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos líderes tenían razón al estudiar las Escrituras, pero erraban al no permitir que el Espíritu Santo los llevara a Jesús. De igual modo, los judíos de Berea fueron llamados nobles porque escudriñaban cada día las Escrituras. La promesa no es dormid y hallaréis. Más bien, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad cuando buscamos y estudiamos. Los que obtienen la mejor cosecha son los que cavan mientras oran. Y los que mejor entienden las Escrituras son los que estudian mientras oran. Dios bendice a los diligentes. Recuerde las palabras de Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Fíjese en que los dones del Espíritu no eliminan la necesidad del trabajo arduo y la diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aún Daniel, un profeta y anciano espiritual, entendió mientras estudiaba. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 3. El Espíritu Santo nos guía a interpretar una escritura de modo que concuerde con toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sabemos que Dios no se contradice. Así que entendemos que el Espíritu nos lleva a interpretar un versículo a la luz de todos los otros versículos. Necesitamos la Biblia para interpretar todos sus versículos y todas las experiencias personales. Por ejemplo, el Espíritu nos guía a interpretar Romanos 3 y 28 y Santiago 2 y 20, 24 juntos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Donde hay fuego, hay calor. Donde hay fe salvadora, esta se muestra con las buenas obras. 4. El Espíritu Santo nos guía a interpretar las Escrituras de manera que otros las confirmen. Tenga cuidado con los que interpretan las Escrituras de maneras extrañas, maneras con las que pocos creyentes están de acuerdo. Un hombre se parecía a una persona que está de pie en un campo, estaba completamente solo. A menudo sus interpretaciones de las Escrituras eran originales. Aun cuando la Iglesia había existido durante 2000 años, sus interpretaciones eran nuevas. No podemos creer que esta persona fuera guiada por el Espíritu Santo. La Iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros y Dios nos guía a relacionarnos unos con otros. Aun cuando una persona piense que el Espíritu Santo la guía a profetizar, la Biblia enseña que otros deben confirmar o rechazar el mensaje. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En la Iglesia ha habido ocasiones en que predicadores y maestros han introducido enseñanzas nuevas y extrañas. Algunos maestros a quienes Dios ha usado grande y maravillosamente, interpretan las Escrituras de maneras inusuales. Esto hace que los creyentes se vean en una situación difícil. Por una parte, respetamos la unción del Espíritu Santo que está en aquellos a quienes Dios usa. Por otra parte, no queremos rechazar las enseñanzas de la mayor parte de la Iglesia por seguir la manera como una persona interpreta las Escrituras. Por tanto, sería mejor para toda la Iglesia que los maestros procuraran interpretar las Escrituras de manera que muchos otros pudieran confirmar su interpretación. El cuerpo de Cristo está dividido hoy porque muchos amados maestros no siguen los principios de la hermenéutica. Como creyentes debemos, al igual que la iglesia de Éfeso, rechazar las enseñanzas de los falsos apóstoles, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. De igual modo, debemos rechazar las enseñanzas incorrectas de amados líderes que yerran. Todos los creyentes somos humanos, y todos los humanos cometemos errores. Recuerde que el apóstol Pablo corrigió al apóstol Pedro cuando éste se confundió. Cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Nótese que esto fue por lo menos 14 años después del día de Pentecostés, el día en que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. A veces aún los apóstoles más espirituales pueden cometer errores. Después Pablo, Pedro y los otros apóstoles deliberaron sobre la razón por la que Pablo reprendió a Pedro. Entonces los apóstoles acordaron escribir que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. La iglesia primitiva discutió sobre asuntos importantes. Llegaron a un acuerdo sobre cómo interpretar y aplicar las Escrituras, y nosotros debemos seguir el ejemplo de ellos. Por tanto, como creyentes debemos tener cuidado de interpretar las Escrituras de tal manera que un sector grande de la iglesia esté de acuerdo, especialmente en los versículos más importantes que usamos en la doctrina. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. 5. El Espíritu Santo arroja más luz sobre algunos pasajes que sobre otros. En las Escrituras son claras las enseñanzas que tienen que ver con la salvación.
pero hay muchos pasajes de la Biblia que no son tan claros. Aún Pedro dijo que en las cartas de Pablo había algunas cosas difíciles de entender. Las cartas que contienen visiones, profecías y enseñanzas sobre los tiempos del fin son difíciles de interpretar. Así que damos gracias a Dios por la luz que el Espíritu Santo nos da y esperamos que llegue el tiempo en que conoceremos como fuimos conocidos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 6. El Espíritu Santo usa a los maestros para ayudar a los creyentes a interpretar las Escrituras. Algunos tropiezan en un versículo que Juan escribió a los creyentes, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fíjese en que la unción se refiere a la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Es necesario interpretar cada versículo en su contexto. Juan escribió su primera epístola para corregir un problema. Los falsos maestros afirmaban tener conocimientos secretos necesarios para la salvación. Por eso el apóstol les recordó a los creyentes que ya eran salvos y debían permanecer en Cristo. No necesitaban que los falsos maestros les enseñaran nada. Pero fíjese en que Juan no contradecía otras escrituras que se refieren a los maestros como dones que Dios dio a la iglesia. En efecto, en 1 Juan 2:27, el apóstol mismo afirmaba que ellos ya habían sido enseñados. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos enseña algunas cosas en las horas que pasamos a solas con Dios, pero necesitamos maestros en las escuelas públicas y en las iglesias. La mayoría de los creyentes puede testificar de las cosas que ha aprendido de sus maestros en la escuela dominical. De igual modo, la mayoría de los creyentes está agradecido por las cosas que el Espíritu Santo les ha enseñado por medio de sus pastores. Y hay muchos libros que nos ayudan, como las concordancias, las Biblias de estudio, los comentarios y el texto que usted está leyendo ahora. Por medio de estos libros, el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a interpretar las Escrituras. Lección 15.2. El papel del Espíritu Santo en el uso y la aplicación de las Escrituras. En esta última lección entramos en uno de los asuntos más difíciles de enseñar. Es tan delicado que la mayoría de los libros de hermenéutica lo evita. Se presentan muchos problemas cuando un creyente dice, Dios me dijo. Creyentes sinceros han errado creyendo que el Espíritu Santo les dijo algo. Traemos a colación a John G. Schepe, el hombre que mencionamos en el capítulo 4 y que oró toda la noche. Le dijimos que él creía que Dios le había revelado que no había ninguna Trinidad, y como resultado de su convicción, se fundó el movimiento Solo Jesús. En 1975 predicó en cierta iglesia un misionero. Después del culto se le acercaron el pastor y un miembro de la iglesia. El miembro afirmaba que tenía una palabra del Señor para el misionero, que se estaba quedando prematuramente calvo. El mensaje consistía en que Dios le restauraría el cabello para que lo tuviera como en su juventud. El joven misionero creyó y el miembro de la iglesia era sincero, pero estaba equivocado. Hoy, más de 30 años después, el misionero sigue siendo calvo. En este caso, el error de oír una palabra de Dios resulta divertido, pero ha habido casos trágicos en que han muerto niños, porque sus padres creyeron que Dios les había dicho que dejaran de administrar los medicamentos recetados y se han dividido iglesias porque pastores sinceros estaban absolutamente equivocados cuando creyeron que el Espíritu Santo les había hablado. A veces, cuando Dios está presente de un modo especial, confundimos su presencia con algún supuesto mensaje que pudiera tener para nosotros. En momentos en que estamos tan llenos de gozo, podemos interpretar mal la presencia de Dios y llegar a conclusiones equivocadas. El apóstol Pedro nos proporciona un buen ejemplo de esto.
Él, Jacobo y Juan tuvieron una gran experiencia espiritual sobre la cumbre de un monte. Allí vieron a Jesús glorificado junto con Moisés y Elías. Pedro estaba feliz y entusiasmado, pero no entendía lo que Dios decía. Quería hacer 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. En este caso, Dios corrigió a Pedro e hizo que pensara en Jesús solamente. Pero en muchos casos, los creyentes llegan a conclusiones equivocadas y Dios no habla del cielo para corregirlos. A pesar de los errores humanos y del peligro de entender mal a Dios, debemos dejar lugar al Espíritu Santo para que hable a los creyentes como Él quiera. En raras ocasiones, quizás solo unas cuantas veces en la vida de una persona, puede que Dios hable de maneras que están relacionadas con el tema de la hermenéutica, pero fuera de él. Estos mensajes de Dios son sobrenaturales y puede que estén en pugna con el entendimiento humano. Puede también que requieran una respuesta de la fe y no de la razón. Más abajo enumeramos algunos ejemplos. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Vete tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Id, mostros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Llenad estas tinajas de agua. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, y de 50 en 50. Ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Jesús dijo que sus ovejas conocen su voz. Es posible, pero no normal, que Dios le diga a un creyente que haga algo que no tiene sentido. Tales ocasiones nos recuerdan las palabras de Pedro: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El consejo de María a los que servían en las bodas es bueno también para nosotros. Haced todo lo que os dijere. Aun cuando son raras las veces en que Dios nos habla en forma inusitada, hay principios que pueden guiarnos en todo tiempo. En esta lección estudiaremos 6 principios que pueden enseñarnos sobre la manera como el Espíritu Santo aplica las Escrituras. 6 principios. El Espíritu Santo usa y aplica las Escrituras. 1. El Espíritu Santo se centra en las necesidades personales. Afirmamos que el Espíritu Santo todavía habla a los creyentes y la Iglesia hoy, y lo hace principalmente por medio de las Escrituras. La Biblia es la base y norma de nuestra fe. Nos sometemos a las Escrituras como la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Sin embargo, en otro nivel de comunicación, Dios habla a los creyentes y a la Iglesia de otras maneras. Por el Espíritu, Dios puede hablar a los creyentes por medio de sueños, visiones, profecía o lenguas e interpretación. También puede hablarnos por medio de un canto, de una enseñanza o del sermón de un pastor. De igual modo, el Espíritu Santo todavía habla a los creyentes cuando lo adoran, cuando oran y cuando estudian la Biblia a solas. Mientras Pedro oraba, el Espíritu Santo lo dirigió a Cornelio, y Pablo subió a Jerusalén según una revelación. De la misma manera, el Espíritu puede dirigirnos a nosotros. Él puede vivificar un versículo de la Biblia cuando leemos las Escrituras. Nuestro corazón puede saltar dentro de nosotros cuando recibimos el testimonio del Espíritu Santo, en el sentido de que este versículo es especialmente para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces, cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu usa un versículo para convencernos de pecado. Otras veces, el Espíritu puede usar los versículos de la Biblia para animarnos. El estudio de la Biblia no es un fin en sí mismo. Una de las cosas más preciosas del estudio bíblico es que a menudo nos lleva a la misma presencia de Dios.
Entonces, como los 2 discípulos que iban a Emaús, también podemos decir: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? 2. El Espíritu Santo hace una aplicación especial. Repase la historia de Lillian Trasher, que aparece al principio de este capítulo. El Espíritu Santo le aplicó Hechos 7 y 34 en el sentido de ir como misionera a Egipto. Este versículo no la dirigió, más bien le confirmó lo que ella había sentido en su corazón durante meses y tal vez años. El Espíritu Santo usó este versículo de una manera especial para animar a Lillian, pero a muchos otros no les aplicaría este versículo de la misma manera. En 1709, cerca de la medianoche, comenzó a incendiarse el edificio en que se hospedaba John Wesley. Todos los que estaban en el edificio fueron rescatados rápidamente, excepto Wesley. Finalmente alguien lo salvó. Entonces el edificio se quemó por completo. De ahí en adelante, muchas veces él creía que Zacarías 3:2 se refería a él de una manera especial. En efecto, el versículo dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Podemos ver, pues, por qué este versículo era tan especial para John Wesley. Pero para la mayor parte de nosotros, el Espíritu Santo no lo aplicará de la misma manera. El Espíritu Santo guió a Mateo a aplicar muchos versículos a Jesús. Un ejemplo de estos es: de Egipto llamé a mi hijo. Pero el Espíritu Santo no aplicará de la misma manera este versículo a otros hijos de Dios. Como creyentes debemos regocijarnos cuando el Espíritu Santo nos aplica ciertos versículos en forma personal. Pero debemos entender que el Espíritu puede aplicar diferentes versículos a la gente, dependiendo de la situación en que se hallen. 3. El Espíritu Santo dirige la aplicación de las Escrituras. Hay un antiguo canto que dice: cada promesa del libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea, confío en su divina palabra. Cada promesa del libro es mía. Por una parte, cada promesa del libro es nuestra. Toda la Biblia es inspirada y es nuestra para que la usemos. Pero 2 Timoteo 3:16 nos recuerda que la Biblia es útil para diferentes propósitos y en diferentes ocasiones. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ha habido mucha confusión a causa de gente sincera que trata de reclamar imprudentemente las promesas. Cuando uno piensa en esto, nadie querría reclamar todas las promesas. ¿Quién querría reclamar alguna de las siguientes promesas? Esta noche, antes que el galo cante, me negarás 3 veces. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. David escribió la promesa del Salmo 91:7 que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El rey Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Aunque David escribió el Salmo 91:7 sabía que no era el tiempo de Dios para mantenerse firme y reclamar esta promesa. En cambio, huyó por su vida. Puede que algunos nos recuerden que David no escribió el Salmo 91 hasta después de huir de Saúl. Pero el Salmo 91:7 era tan cierto en la juventud de David como cuando era viejo. Y a propósito, David no trató de reclamar el Salmo 91:7 cuando Absalón lo echó del palacio por lo menos 20 años después que huyó de Saúl. De igual modo, José y María, los magos y Pablo, todos supieron el tiempo oportuno en que debían huir. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a saber qué promesa o qué versículo podemos usar en una ocasión especial. Aunque Él podría escoger un versículo que no hubiéramos escogido, debemos permitirle que nos guíe. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces los versículos de la Biblia dan énfasis a un asunto en direcciones opuestas. Hay versículos que tratan sobre el sufrimiento y versículos que tratan sobre la victoria. Hay versículos que se refieren a morir por nuestra fe y versículos que se refieren a escapar de la muerte. ¿Cómo pueden los creyentes saber qué versículos usar en cierta ocasión?
Muchos versículos son buenos para meditar en ellos en todo tiempo. Tales versículos contienen verdades sobre la salvación, la redención, la santidad, la oración, el fruto del Espíritu, la segunda venida, y así sucesivamente. Algunos escogen versículos de la Biblia como si estuvieran leyendo un menú en un café. Esto no es prudente porque como humanos puede que tendamos a escoger versículos que apelan a nuestra naturaleza carnal. Dios nos ha dado toda la Biblia. La necesitamos completa y no solamente un versículo aquí y allá. Cuando uno come para alimentarse, la mayoría de las veces no se limita a tomar un pedacito de pan. Al contrario, uno se sienta y se sirve una comida completa. De igual modo, para comer un bocado espiritual, puede que le baste leer un versículo. Pero para estar muy bien espiritualmente, necesita comer comidas espirituales completas. Lea capítulos y libros enteros de las Escrituras. La infinita sabiduría del Espíritu Santo lo alimentará y guiará a medida que se toma tiempo para oírlo. Recuerde esto, nada toma el lugar del tiempo que pasamos diariamente con el Espíritu en la lectura de la palabra. 2 alumnos de un instituto bíblico conversaban sobre ciertas promesas de la Biblia. El primero dijo que cuando se graduara reclamaría este pasaje: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. El segundo alumno dijo que reclamaría esto: aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. El Espíritu Santo no es el autor de la presunción, que es una forma de orgullo. Una persona presume cuando da por supuesto algo que no es. Aarón y María actuaron con presunción cuando hablaron contra Moisés. Coré actuó con presunción cuando no se sometió a Moisés. Saúl actuó con presunción cuando sacrificó animales en lugar de esperar a Samuel, que era el sacerdote. En otro tiempo él era pequeño en sus propios ojos, pero el orgullo lo hizo verse muy exaltado. Usa actuó con presunción cuando sostuvo el arca de una manera que Dios no aprobó. El rey de Tiro, quizás un modelo encubierto de Satanás, actuó con presunción cuando se creyó un dios. Los creyentes actúan con presunción cuando se basan en versículos a los cuales no los ha guiado el Espíritu Santo y que no corresponden a su situación. Y nosotros actuamos con presunción cuando, como humanos, interpretamos, usamos y aplicamos versículos de la Biblia de maneras que Dios nunca se propuso. 4. El Espíritu Santo usa los principios de las Escrituras para guiarnos. Repase las lecciones que tratan sobre los principios del capítulo 14. Siempre es prudente y seguro aplicar los principios de las Escrituras. Por ejemplo, lea 1 Corintios 9, 7, 12. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Cuando el buey trilla, anda en círculos, haciendo que una piedra de molino gire, triture la mies y separe el grano de la paja. Moisés escribió que no se debía poner bozal al buey cuando trillara. El hecho de poner bozal al buey le taparía el hocico y le impediría comer un poco de la mies mientras trabajara. En los ojos de Dios, el buey tenía el derecho de comer como paga por su trabajo. Puede que en la actualidad muchos creyentes no sean soldados, ni trabajen en viñas, ni tengan bueyes, pero todos podemos aplicar el principio que se halla en 1 Corintios 9, 7, 12 y que el Espíritu Santo se lo mostró a Pablo. Los que trabajan en la iglesia merecen recibir ciertos beneficios de su trabajo. Además, el apóstol formula un principio más importante. A veces renunciamos a nuestros derechos para ganar a otros. Recuerde que el Espíritu Santo usa los principios para aplicar las verdades bíblicas. 5.
El Espíritu Santo siempre aplica las Escrituras en armonía con otras Escrituras. En su experiencia carismática, algunos creyentes de la actualidad se llenaron de celos. Habían sido llenos del Espíritu y se regocijaban en su nueva lengua de oración. Con su nueva investidura de poder testificaban de Cristo y llevaban a muchos al Salvador. Pero se presentaron ciertos problemas que mostraron la necesidad de usar y aplicar bien las Escrituras. Por ejemplo, llevaron a Cristo a un joven que se llamaba Felipe y que fue librado de las drogas y de la embriaguez. Cuando vieron que Felipe tenía un brazo enyesado por haberse fracturado en un accidente automovilístico, le citaron parte de un Pedro 2:24, que dice, por cuya herida fuisteis sanados. Los creyentes insistieron en que como un Pedro 2:24 dice que fuimos sanados, Felipe debía quitarse el vendaje enyesado. Este les dijo que todavía tenía herido el brazo, pero ellos le dijeron que debía creer las Escrituras, y no la sensación de dolor. Finalmente Felipe accedió gozosos. Los creyentes le ayudaron a quitarse el vendaje, pero sintió un dolor tan grande que fue a ver otra vez al doctor. Las radiografías revelaron que el brazo había estado sanando, pero que todavía estaba fracturado. Como al quitarle el vendaje se le había dañado el brazo, el doctor tuvo que enyesárselo de nuevo. Esta experiencia desanimó a Felipe porque la visita extra al doctor le trajo un problema económico. Al fin se apartó de esos creyentes celosos y de Cristo y volvió a la esclavitud de las drogas y al pecado. Los creyentes carismáticos tenían celo, pero les faltó el conocimiento de la hermenéutica en por lo menos dos aspectos. En primer lugar, no interpretaron bien un Pedro 2:24. Todos estamos de acuerdo en que Cristo murió en la cruz para que pudiéramos tener los beneficios de la salvación. Las bendiciones que se reciben del Calvario incluyen la sanidad del alma, de la mente y del cuerpo. Las palabras de un Pedro 2:24-25 se refieren a Isaías 53, 5, 6. Mateo 8:17 se refiere a este mismo pasaje y pone énfasis en la sanidad del cuerpo. Pero la sanidad, ya sea del alma, de la mente o del cuerpo, es una necesidad que se presenta a lo largo de la vida. Todos los creyentes podemos dar testimonio de que fuimos sanados por las heridas de Cristo. Pero esto no significa que nunca necesitaremos ser sanados de nuevo. Cada vez que pecamos, cada vez que alguien nos hiere y cada vez que estamos físicamente enfermos, necesitamos buscar la sanidad que nos viene por medio de la cruz. A veces esta sanidad es directa, es decir, de Dios a nosotros. En otras ocasiones, Dios usa a los predicadores, a los maestros, a los doctores y a otros diversos creyentes para traernos la sanidad. En segundo lugar, los creyentes celosos no aplicaron las Escrituras en armonía con otras Escrituras. Decir que todas las sanidades forman parte del pasado contradice versículos como Santiago 5 y 14, 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago escribió a los creyentes. No dijo que toda enfermedad o toda sanidad forman parte del pasado. Este versículo nos ayuda a entender que la sanidad puede venir hoy a los creyentes por las oraciones de otros creyentes por medio de la fe. El Espíritu Santo siempre desea aplicar las Escrituras de una manera que esté en armonía con otras Escrituras. La Biblia no se contradice, y el Espíritu Santo no es el autor de interpretaciones que contradicen las Escrituras. El Espíritu siempre aplica la palabra en sentidos que estén en armonía con todas las otras Escrituras. 6. Lo que el Espíritu Santo le dice a uno lo confirma por medio de otros. Ahora aquí,